aportar a la generación de riquezas. Saludamos y damos la bienvenida a las distinguidas autoridades que nos acompañan. Rector Ingeniero Magíster González Ruiz Ostrias, a la vicerrectora de la Universidad Privada del Valle de Trinidad, la doctora Marta Mejía Fallar de Rosas. Edward Bruckner Men, parte del Directorio de Acción Social, y la licenciada Levive Yáñez Simón, parte del Directorio de Acción Social. Asimismo, extendemos saludo especial a nuestras autoridades locales y departamentales. En este caso veremos cuál es el potencial impacto de las biotecnologías reproducidas para la ganadería en el oriente boliviano Beni. Como nuestro tema central tenemos innovación y productividad ganadera. Por favor, invitamos a nuestros moderadores, el licenciado Robert Paz Barberi y el licenciado Carmelo Arteaga, a pasar adelante. Asimismo, presentamos a nuestros panelistas, que son el ingeniero Hans-Peter Esner Schiffer, a pasar adelante. También que nos van a acompañar el ingeniero Jorge Chávez, a por favor pasar adelante. Y también a nuestro licenciado Carlos Peñaranda Versati. Muy buenos días, es un gusto tenerlos aquí. Se les hace recuerdo que cada uno tiene una duración de 10 minutos. Culminado su tiempo, pasaremos al debate y complementación. Iniciamos con el ingeniero Hans-Peter Esner-Schiffer con su exposición. Se les hace recuerdo que tiene una duración de 10 minutos. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad no he preparado algo puntualmente, pero voy a hacer referencia a unos temas que he presentado ayer en la tarde y después otros temas que van dirigidos al tema que vamos a conversar en esta mañana sobre la productividad. Ayer yo presentaba valga la redundancia, hice una presentación sobre el proyecto que estamos llevando adelante entre FEGABENI, la Asociación Civil Armonía y otras instituciones más educativas y de diferente índole, denominado Alianza Ecoganadera Beni, donde nuestro objetivo principal es poder aprovechar de la mejor manera posible la ganadería en las sabanas del Beni. Justamente uno de los grandes potenciales que tenemos en el Beni son las sabanas inundables del Beni, que bueno, es un ecosistema natural muy importante en todo lo que es el equilibrio del clima y es uno de los reservorios de agua más grandes del mundo, que es súper importante que se lo sepa preservar de la forma más adecuada, pero lo bueno es que es un ecosistema donde naturalmente el ganado es parte de ese ecosistema, no es un tema de conservación por conservación. Las pampas del Beni sin el ganado dejarían de ser las pampas del Beni como las conocemos. Hay un ejemplo muy interesante que yo lo he aprendido en este tiempo, el fenómeno del tibibi. No sé quién conoce ese pajarito, el tibibi, si lo han visto en las pampas del Beni.
Todos, ojalá, porque la otra vez que di una charla, solamente una persona cuando mostré la foto sabía cuál era esa ave. Pero bueno, el tibibi, que es una ave migratoria que viene desde el norte de Canadá y tiene su vuelo hasta abajo, aquí en el sur de la Argentina, uno de sus lugares de reposo y de donde vuelven a alimentarse y hacen su escala son las sabanas del Beni, y especialmente los campos que son comidos por el ganado. Los pastizales muy grandes ahí no pueden llegar porque es un ave bien pequeña que recorre miles de kilómetros, entonces ahí se ve la simbiosis ganadería-ecosistema. Y lo que hemos logrado con esta alianza, o digamos estamos queriendo lograr con esta alianza, es justamente un trabajo orientado sobre los 4 pilares que para nosotros son fundamentales en lo que es sostenibilidad. Estos pilares tienen un componente que es el componente económico, que para mí ha sido la bisagra con la cual hemos logrado entendernos con la gente dedicado a los temas ambientales, porque obviamente la sostenibilidad, como decía, tiene que ser ambiental, social. Ambiental, ¿qué quiere decir? Tenemos que preservar obviamente nuestras sabanas, tenemos que preservar la flora, la fauna, saber convivir con el jaguar, con el tigre, saber manejarlo obviamente, preservar nuestros pastos naturales. Hoy en día en el Beni se ven muchísimos pastos degradados por un mal manejo de la ganadería. Más que nada es por un mal manejo, el ganadero no está manejando la ganadería de la forma adecuada y eso desencadena en el segundo pilar, en el tercer pilar, que es el pilar de sostenibilidad económica. Hablaba del segundo pilar, que es la sostenibilidad social, que obviamente está relacionada al trato que damos al personal con el que trabajamos, a nuestra relación con las comunidades vecinas de nuestras áreas donde trabajamos, todo este tema del tema social. El tercero, el tema económico, donde es clave obviamente que las ganaderías sean rentables. Hay muchas ganaderías en el Beni que se puede decir que son de subsistencia. Hoy en día, si sacamos cifras, aquí está el licenciado Carmelo Arteaga, de Fegaben y todo eso, el porcentaje de destete en el Beni yo dudo que pase del 40%. Entonces, con un porcentaje de 40% de destete con suerte, y por ahí animales seguramente de 120 kilos o con suerte, no va a ser rentable ninguna ganadería. Entonces, nuestro proyecto es justamente buscar la sostenibilidad económica, y la sostenibilidad económica se logra teniendo mejores índices de producción, una tasa de destete por lo menos debería ser del 55%, un animal que se pueda destetar con unos 140 kilos, un pastizal natural o introducido bien manejado, donde especialmente lo que hay que aprender a manejar es la rotación de los pastos naturales. Tenemos pastos naturales de excelente calidad que están siendo degradados por el pastoreo continuo. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de ir a un restaurante y nos dan una carta, vamos a pedir lo que nos gusta. Pero si nos mandan a un restaurante donde hay menú del día, tenemos que comer el menú del día. Es lo que tenemos que lograr con nuestro ganado. Restringirles el espacio para que coman lo que tienen disponible. Y ellos mismos van a ir siendo los que van desbrozando, como quien diría, el pasto, para luego tener una regeneración de todas las especies bajo las mismas condiciones. Si yo me como siempre lo bueno, lo malo va a tener más chances de seguir creciendo, y ahí es como se van degradando los suelos, se van enmalezando los campos y se van perdiendo las partes productivas. El cuarto pilar es el pilar de la gobernanza, que la gobernanza es obviamente jugar con las reglas de juego que te pone el lugar donde estás. El Estado boliviano tiene sus reglas y tenemos que cumplirlas y tenemos que trabajar sobre ese tema. Todo este proyecto va orientado obviamente bajo esos 4 pilares a lograr una producción de una carne diferenciada que debería poder tener un valor agregado y un precio entre 15 y 20% que la gente está dispuesta a pagar. Se ha hecho un estudio de mercado en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y hay un potencial de demanda por una carne que pueda llegar con un sello de carne beniana de pastos, ya sea natural o introducido, y ese es un gran potencial. Lo que tenemos que hacer es obviamente lograr las certificaciones, tanto de lo que es el modelo de ganadería sostenible como la certificación de nuestros productos.
Hoy en día en el mundo lo que se llama la carne producida a pasto, o en inglés el grass-fed beef, está agarrando cada vez más fuerza. Entonces, aquí que se está viendo posibilidades para el Beni, vemos que esa es una gran posibilidad. Aparte de este tema de la ganadería sostenible, obviamente la ganadería tiene diferentes componentes. Un componente importante sobre el cual nosotros en Estancia Espíritu trabajamos mucho y creo que también es muy importante es el tema de la genética. La genética, aparte de los otros componentes que son sanidad, manejo, administración, nutrición, todos esos otros son gastos. Yo aplico un producto veterinario, lo dejo de aplicar y va a volver a caer la enfermedad o va a volver el parásito, algo así. Mientras que la genética es una inversión y hay que trabajar realmente en buscar la genética más adaptada, de mejor rendimiento en nuestra zona, y esa es parte de lo que es la sostenibilidad económica. La genética que uno mete a su rebaño está ahí, nadie se la va a quitar. Los genes que han entrado están ahí y lo que hay que hacer es cada vez ir mejorando y mejorando. Por eso nuestra filosofía en Espíritu y en el grupo que hemos formado, el G3, es obviamente trabajar en un modelo de genética cuantitativa, genética basada en buscar la productividad, vía evaluaciones genéticas, donde buscamos fertilidad, que es la base número 1, ganancia de peso, hoy en día calidad de carcasa, área de ojo de lomo. Hoy en día estamos sacando unos nuevos índices que son de lucratividad, buscando animales que tengan los mejores genes para ser animales que convierten mucho mejor el pasto. Hay animales que convierten lo que comen unos mejores que otros. Y eso obviamente también va ligado a la sostenibilidad ambiental, porque esos animales son más eficientes, van a salir más rápido. Entonces, para terminar, creo que ya tengo mi tiempo, cierro mi participación diciendo que nuestro proyecto de ganadería sostenible, ahí quiero aclarar que este proyecto de ganadería sostenible es un proyecto donde nosotros queremos trabajar directo con los productores y es totalmente voluntario. El que quiera unirse a nosotros, bienvenido. Esperamos sacar hasta fin de año ya nuestra personería jurídica. El que quiera unirse a nosotros nos contacta, ya veremos todos los requisitos para poder entrar a la alianza. Se va a hacer una evaluación, en qué medida está dentro de lo que es la sostenibilidad o no, cuáles son los factores de mejora que tienen que implementar cada propiedad. Se implementa eso, se vuelve a hacer la evaluación y el que no quiere no necesita ir, no es algo obligatorio para nadie. Si no quieren hacerlo, no lo necesitan hacer. O sea, esto es algo totalmente voluntario. Tenemos la esperanza que se unan varias personas para poder lograr un volumen también importante de producto el día de mañana exportable. Entonces, este tema yo soy un convencido que es un tema muy interesante, especialmente 100% en las sabanas del Beni. Y el otro tema de la genética, ¿no? Hay que trabajar sobre una base genética productiva con la que busquemos realmente poder tener una mayor producción y fortalecer nuestro pilar de sostenibilidad económica y ambiental. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro panelista, Hans-Der Peter Essner-Schiffer. Muchas gracias. Pasaremos al siguiente panelista, que sería el ingeniero Jorge Chávez. Puede pasar al frente. Muy buenos días a todos, agradecer por la invitación y felicitar también a los organizadores por la temática, porque Beni exporta y generación de riqueza es un tema fundamental para salir adelante, para la prosperidad de los pueblos, ¿no?, de los países. Y exportar nos abre al mundo como mercado, somos un mercado pequeño, entonces el universo está fuera donde tenemos que conquistar mercados. En esta oportunidad yo les voy a hablar del potencial impacto de las biotecnologías reproductivas en la ganadería del oriente boliviano. Vivimos en un mundo en el que el crecimiento poblacional cada vez más es importante. Asegurar uno de los objetivos del milenio es reducir la pobreza y la seguridad alimentaria.
y la ganadería es uno de los puntales por la calidad de proteína que aporta al mundo. El año pasado superamos los 8.000 millones de personas en el planeta. Se proyecta que seamos más de 9.000 al 2040 y seguimos creciendo a tasas menores, pero hasta llegar a 10.000 habitantes. A 10.000 millones de habitantes. Esos nuevos 2.000 millones de habitantes de los próximos años, los llamados a alimentarlos son los países que tienen ese potencial y básicamente Estados Unidos ya está copado, Nueva Zelanda, Australia, queda Sudamérica, ¿no? Sudamérica, está Brasil y estamos los otros países que conformamos esta región, que somos los llamados a poder cubrir ese crecimiento en la demanda. Otro fenómeno importante es el crecimiento de la clase media en el mundo. Hay mucha gente que está entrando, incorporándose a la clase media, sobre todo en Asia, donde están duplicando sus ingresos, y es aspiracional porque cuando sale de la pobreza esa clase que antes no era clase media, lo que busca es comer carne, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Es alimentarse mejor, vestirse mejor, y la carne es uno de los productos fundamentales en este proceso. Para poder acceder a estos mercados internacionales y ser competitivos, de hecho tenemos que tener calidad de carne, y como decía el ingeniero Peter, es con calidad, ¿no? Es con genética para producir calidad de carne, además de los otros componentes del manejo para la ganadería. ¿Qué es la fertilización in vitro? La fertilización in vitro, en términos simples, es un método que le permite al productor, le permite al ganadero multiplicar y que una vaca donante genere varios partos en un año usando otras vacas receptoras. En términos simples, esta es nuestra vaca donante, la que tiene las mejores características genéticas. Él hablaba de fertilidad, habilidad materna, precocidad, ¿no? Y todas las otras características ya frigoríficas que mencionaba. Si tenemos eso en el mejor de nuestros animales, a esa vaca tenemos que multiplicarla. ¿Cómo lo hacemos? Extrayendo los ovocitos. Estos ovocitos van al laboratorio y en 8 días simula el ambiente uterino de la vaca a través de incubadoras con una serie de procesos que se hacen en el laboratorio para tener un embrión o N embriones. Hay vacas que pueden producir 20, 30, 40 embriones que son muy fértiles, hay otras que producen 5, 6 embriones. Y las tasas de preñez hoy en Bolivia están en torno al 40%, y en casos donde hay buenos manejos de las receptoras podemos llegar a un 50-55%. Donde el manejo es un poco más pobre, tasa de 30% es razonable pedir mediante la FIP. Entonces acá podemos tener 5, 10, 20, 30 receptoras para recibir esos embriones de esta vaca campeona en productividad con un toro que también va a ser campeón en productividad, y damos un salto gigantesco, lo que solamente con toro inseminando demoraríamos 4, 5, 6 generaciones, esto lo podemos hacer con un salto en una sola generación. Entonces, ¿qué nos permite la reproducción y la biotecnología reproductiva? Eficiencia y velocidad, seleccionar los mejores individuos a través de datos, de programas de mejoramiento genético, información que tenemos dentro y también fuera de la propiedad, con muchos datos que nos vienen muchas veces de los programas en los que estamos inscritos. Y por ende mayor rentabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo que una vaquilla se preñe a los 2 años, 2 años y medio, 3 años, a que se preñe a los 18 meses, 16 meses. No es lo mismo tener un ternero de, como decían, de 120 kilos que uno de 180, que uno de 230, 250. Y todos esos cambios los permite el mejoramiento genético. En términos económicos, el potencial, si vemos que compramos una vaca donante, por ejemplo, en un remate que nos costó $12.000, por dar un ejemplo, ¿no? Y le ponemos o una monta natural o el semen de otro toro y la preñamos a nuestra donante, nuestro ternero va a valer mínimo $3.000 y probablemente, si es muy bueno, puede valerlo algo similar a lo que valió nuestra vaca donante, pongamos entre $3.000 y $12.000.
Ahora, si a esta vaca nosotros le ponemos un toro superior y esa genética la multiplicamos por varios, solamente en material genético podemos generar $30.000, y si convertimos esto en terneros de alta genética de ella, eso se puede multiplicar incluso por 10. Entonces, esos son los números de hacer genética y lo que permite la fertilización in vitro. Este es otro ejemplo con datos ya un poquito descontextualizados, porque como cambia el dólar a cada rato, ya lo cambié como 10 veces el cuadro, pero en términos generales nos muestra que versus una ganadería tradicional podemos generar hasta 28 veces más margen generando animales de alta genética. Ahora, ¿y para qué? Si el contexto es exportar, ¿cómo está nuestro mercado? ¿Cómo está el mundo hoy día con respecto a la carne bovina? ¿Por qué los precios que tenemos? ¿Por qué está faltando ganado? ¿Qué está pasando en el mundo? Esto es importante que todos los ganaderos tengamos claro, ¿no? Para saber, por lo menos con cierta previsibilidad, lo que se viene en los próximos años. Hablábamos de un mundo que sigue creciendo. ¿Dónde está la gran población? La gran población mundial está en Asia. En todas las Américas, desde el norte, desde Canadá hasta la Patagonia, nosotros tenemos solamente el 14% de la población mundial, de humanos, de consumidores. Sin embargo, tenemos el 53% de la producción mundial de carne. Importantísimo. Mientras que decíamos en el Asia está el 60% de la población demandante. Y China solo produce 7 millones de toneladas de carne bovina por año. Digo China, porque en realidad es todo el Asia, pero China es el principal importador de carne del mundo actualmente. Y es el mercado al que nosotros como bolivianos estamos exportando ya a partir del 2019, ¿no? Este va a ser el 5º año prácticamente. Estados Unidos, que antes consumía prácticamente lo que producía, hoy día se está convirtiendo en un importador. Los 2 últimos años le ha faltado carne. Estados Unidos está comprando carne, le está faltando carne. Entonces, ¿qué pasa? La oportunidad la tenemos nosotros acá, la oportunidad de seguir creciendo, tanto intensificando, tanto siendo más eficientes, como también creciendo en espacio diario. Acá podemos ver los principales consumidores de carne del mundo, ¿no? Y Estados Unidos lidera con 12 millones y fracción de toneladas, mientras que China, fíjense que en el 2020, en época de pandemia, consumía 9 millones de toneladas. Y fíjense cómo viene creciendo. En esta época China estaba entre los 5 y los 6 kilos de carne per cápita. 1.500 millones de chinitos comiendo solamente 5 a 6 kilos de carne por año. Hoy están acercándose a los 8 kilos de carne por año. Y el objetivo es llegar a 11 kilos como lo hace Japón. Entonces, cada kilo es 1,5 millones más de toneladas que comen los chinos. ¿Quién va a suplir eso? Ahí vemos los otros grandes consumidores. Entonces, China es fundamental en esa atracción de la demanda, es uno de los motores más importantes, pero no solo China, porque están todos los países vecinos alrededor, está Asia. Acá vamos a ver una previsión que quedó muy chiquitita, que la FAO hacía el 2019, antes de la pandemia, que los chinos iban a llegar a cerca de 9 millones de toneladas año, y hoy están en 11, o sea, quedó chica toda previsión, y esto era una previsión para el 2028. Este es un cuadro muy importante porque aquí nos muestra cómo la gente va a tener plata para gastar en Asia. 57, casi 60% de la población mundial, el 2030, de clase media, estamos hablando acá, y de 18.000 billones, no millones, billones de dólares para gastar, esta población va a tener 36.000 millones. De 1.300 millones de personas de clase media en estos países,
van a entrar a la clase media 2.000 millones de personas más, son 3.500 millones de personas para consumir carne. Entonces, esto es estructura de demanda sólida, ¿no? Y es estructura de demanda sólida que se viene en el mediano plazo, no es solo una cuestión de coyuntura, como nos pueden hacer creer, o de corto plazo. Esto es una cuestión consistente. Acá podemos ver los principales exportadores. Ahí aparece Brasil, Sudamérica, ¿no? Y cómo viene creciendo, 3,5 millones de exportación. Y aquí aparecen de lejos, con la mitad prácticamente, Australia, India. Acá aparece ya Argentina, otra vez Sudamérica, aparece Uruguay como noveno jugador, Paraguay, y ojalá Bolivia esté en estos 10 primeros en los próximos 10 años, si hacemos nuestra tarea y los desafíos que nos planteamos los cumplimos y los llevamos adelante. Tenemos los recursos naturales, tenemos la carne natural a pasto que mencionaba el ingeniero Peter, y que sí debería tener un valor diferencial. Y tenemos genética de buena calidad, hay que multiplicarla, esa genética, hay que usarla. Tenemos la tierra para también crecer, tanto en Santa Cruz como en el Beni, donde se concentra prácticamente casi el 80% de la ganadería boliviana. Y hay conceptos que tienen que estar muy claros cuando hablamos de una estrategia exportadora, porque todos los mercados internacionales demandan cantidad, calidad y continuidad. Tener volúmenes exportables, pero que además sean continuos en el tiempo. No podemos producir cuando tenemos el buen pasto y están los animales gordos y después que el mercado requiere continuidad. Entonces tenemos que tener estrategias, ¿no? de alimentación, guardar forraje de calidad para poder atender esa demanda continua. Cantidad, calidad y continuidad. Y la calidad con la diferenciación que podamos lograr. Por el tamaño de oferta que nosotros somos, tenemos que trabajar en diferenciación, sin duda alguna. Cuando hablamos de productividad que aporta la genética, si nosotros trabajamos solamente en 3 indicadores, que es ganar 150 gramos más por animal al día, si aumentamos nuestra tasa de extracción, porque son animales que terminan más rápido, más precoces, de un 13 que es bajísimo hoy a un 20%, y aumentamos nuestro porcentaje de destete a un 55%, solamente en estos indicadores, mejorando en esas 3 cosas, con los animales que se abaten y se extraen hoy, ni siquiera para todo el hato, solamente con los animales que se van a abatir o extraer, podemos producir 243,000 toneladas adicionales, casi doblar. Podemos exportar con el mismo hato que tenemos hoy, mejorando en eficiencia, 500 millones de dólares más en exportación. Ya llegamos a 200 el año pasado, pero el efecto multiplicador y lo que se puede lograr en el mediano plazo son 1.500 millones. Ya lo hace Paraguay, ya Uruguay, con los precios que tiene, por ser muy creíble, ya logra arriba de 2.000 millones de dólares. Entonces, podemos hacerlo. Tenemos la tierra, tenemos las condiciones. Y por supuesto hay que diferenciar de commodities. Si bien la carne es el más político de los commodities, yo también digo que es el más diferenciable de los commodities, ¿no? Por el manejo, por la raza, por la nutrición que tenga. Y la genética también tiene que exportarse. Tenemos muy buen material genético. Ya hay un trabajo que ASOSEBU ha hecho estos últimos 3 años, para llevar a países de la comunidad andina, Centroamérica, etcétera, tanto pajuelas como embriones, y hay que seguir trabajando en ese aspecto. Nosotros estamos como aliados tecnológicos del sector para brindar nuestro servicio e invitar a los ganaderos a que logren en una generación los sueños que antes tardaban toda una vida en alcanzarse, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Jorge Chávez por su intervención. Llamamos a continuación al licenciado zootecnista Carlos Peñaranda Versati. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, yo voy a dar una presentación, trabajo apoyando a Grupo Ganadero Estancias Espíritu,
con un enfoque principalmente en todo lo que ha sido el apoyo en todos estos años en el fortalecimiento de un sistema sanitario nacional con miras a exportación. Algunos ganaderos que conocen, Carmelo seguramente lo puede testificar, desde Estancias Espíritu hemos puesto todo el apoyo para que prácticamente todas las misiones que han venido a Bolivia para habilitación de los mercados, China, Chile, Perú, Ecuador, nos han visitado para mirar un sistema productivo extensivo, que es lo que marca particularmente el Beni, y lo que Peter mostró como un extra o un adicional que tenemos para aprovechar en el Beni en relación a las ganaderías convencionales de otras zonas. Lo decía ayer Peter, en el Beni todavía no se cometió el pecado original, que fue tumbar montes para hacer pampa. Aquí hacemos ganadería en pastos que nos dio Dios, que nos dio la naturaleza, que los españoles llegaron a empezar a producir y que tenemos ahora más de 3,5 millones de animales en las pampas del Beni, con una fuerte tendencia a producir más. Por favor. Bueno, esto quería darle un enfoque de lo que es actualmente, es muy relacionado a lo que Jorge mostró. Esos son datos de unos meses atrás respecto a lo que representa actualmente para Bolivia los mercados de exportación. Un 83.3% de la exportación de Bolivia se va a China. Adicionalmente, en este dato no está, pero creo que es importante que acaba de autorizar China la importación de vísceras para Bolivia. Ayer hablábamos con uno de los frigoríficos, que es un tema que muchos no lo percibimos, pero es muy relevante porque la tonelada de vísceras en China se paga prácticamente el doble que la tonelada de carne. Entonces eso va a representar un ingreso muy importante para los frigoríficos y lógicamente para la ganadería del país, ¿no? Hong Kong, que es un mercado todavía muy bajo, Perú, que se perdió, se ha tenido conversaciones y hay un interés grande de Perú de comprar más carne. Son 50 millones de personas con un poder adquisitivo importante que creo que de aquí para adelante y con buenas medidas, sobre todo sanitarias, se va a poder acceder al mercado peruano y de toda la comunidad andina. Ecuador lo mismo. Y bueno, el resto son algunos países africanos, sobre todo, que se vendió algunas cosas, Angola y algún otro país que se hizo unas exportaciones, ¿no? En la gestión 2024 se exportaron como 190 millones y lógicamente que esa proyección da para ampliarla mucho más, ¿no? Han visto las noticias, seguramente Egipto ya vino a hacer una habilitación del mercado boliviano para la exportación de carne a este país. Lógicamente los frigoríficos tienen que adecuar su faena porque ellos desarrollan la faena halal. Creo que los 3 frigoríficos habilitados para exportación están trabajando en eso para poder exportar a Egipto, que es un mercado, como muchos mercados de Medio Oriente, muy importante. Chile lo tenemos en pie. Se estima que en 1 o 2 meses más venga ya la misión para hacer la habilitación de lo que son frigoríficos. Ya se pasó los 2 esquemas sanitarios que evalúan, que es fiebre aftosa y vaca loca. Ya la pasamos como país y falta el tema de frigoríficos que creemos que están dadas las condiciones, y Chile particularmente en la región es un mercado muy importante porque paga a niveles de precio que paga Unión Europea, ¿no? Y particular para el Beni es muy importante pensar en Chile por la ubicación geográfica nuestra, el desarrollo de un frigorífico que es un tema a discutirlo, que está construido y que no podemos perderlo. Creo que en un escenario político nuevo tenemos que ver alianzas público-privadas para ver cómo activar esa industria tan impresionante que tenemos por Yucumo, para pensar en estos y otros mercados, ¿no? Otro tema que incluso
han estado tocando puertas es la posibilidad a futuro de exportación de animales en pie. Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina lo hacen justamente y principalmente en países donde tienen faenas especializadas como Egipto. Muchos prefieren llevar animales vivos en barco para terminarlo y faenarlo en sus territorios, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad, yo creo, más lejana, pero que tenemos también como posibilidad para el Beni, ¿no? A través de la hidrovía, salir al Atlántico y bueno, y poder posicionar en Medio Oriente animales para terminado. Bueno, este es un cuadro de relación entre lo que es población bovina y población humana. Como ven, Brasil es prácticamente un empate en población humana y población bovina, que es una característica que a partir de ahí se generan sistemas productivos de exportación. Argentina, Uruguay, tienen más. Uruguay, por ejemplo, en un caso muy particular, tiene el triple de población bovina que humana. Y los marqué los países de la comunidad andina porque todos son deficitarios en producción y son países netamente importadores. Estamos hablando de un mercado de alrededor de 150 millones de personas, la comunidad andina, que estamos en esa región y que pueden generar un mercado interesante para la carne, particularmente del Beni. Bueno, creo yo que Chile es algo que tenemos que mirar muy de cerca. Chile es un mercado que lo que hace es comprar carne para su provisión interna y que vende toda su producción propia. Importa de Brasil, de Paraguay, principalmente para Paraguay es su principal mercado, es el que mejor le paga. Brasil, por los récords de exportación que está teniendo, lo decía Jorge, el escenario y la desmitificación de los daños que hacía la carne bovina ha hecho que China aumente un poquito per cápita su consumo y eso ha disparado el consumo de carne mundial y eso lógicamente es una oportunidad para nosotros, incluso pensando en proveerle de carne a Brasil, que ellos exporten a otro lado y que nosotros seamos proveedores de su mercado interno. Una vez hablaba con empresarios de Brasil y les decía cuál es el mercado que mejor les paga y me decían el mercado interno. O sea, el mercado interno, el consumo interno de Brasil para ellos es el mercado que mejor paga su carne. Les mencionaba lo de la comunidad andina, es una población muy importante que tiene la comunidad andina y bueno, en Lima uno ve cortes de carne de 50 a 52 dólares en los anaqueles de los supermercados y eso demuestra que hay un potencial grande para proveer carne en esta zona. Tenemos ciudades intermedias que no necesitamos y en los cuales podemos ser muy competitivos en costos operativos y de transporte. Arequipa con más de casi 2 millones de personas, el Cusco con 600.000 personas que están muy próximos a nuestra frontera, el Cusco con más de 2 millones de turistas de alto nivel, gente que paga por un buen corte de carne que llegó el 2024. Entonces son potenciales para el Beni que lo tenemos muy cerca y que podríamos ser muy competitivos por el tema de costos de transporte. Creo que todos hemos escuchado y van a haber charlas más profundas sobre el tema de Chancay. Es un puerto que está a 70 kilómetros al norte de Lima y que sin lugar a dudas la construcción de ese puerto se basa en su ubicación geográfica, ¿no? Es un puerto que reduce en un promedio de 11 días el tráfico marítimo desde aquí hasta el Asia, en relación a los otros puertos tradicionales que tenemos y que va a ser seguramente una oportunidad muy grande para llegar a los mercados asiáticos con carne y todos los otros productos que se produzcan en Brasil y que sería una ventaja comparativa para nosotros también. Lógicamente tenemos
un potencial muy grande para adelante, que es la hidrovía Mamoré, Madera, Amazonas. Es algo que se viene hablando hace mucho tiempo y que nos generaría la posibilidad, una vez que se den las condiciones, para exportar a Europa, para exportar a los países africanos que son un potencial consumidor de carne también. Nosotros, ahí con Peter, está Adrián Rea, acá estamos trabajando en una iniciativa que se generó hace 2 años en el penúltimo Congreso Ganadero del Beni, con la creación de una comisión técnica. Habemos un grupo de 10 personas voluntarias, todos trabajando con FEGABENI en lo que son todos estos componentes, ¿no? Genética, comercio, darle valor agregado a nuestra carne con el tema de ganadería sostenible, manejo, todo lo que son las patas fundamentales para desarrollar una ganadería. Estamos tratando con los mayores esfuerzos de buscar alianzas para promover y lograr de que desde el Beni se generen exportaciones o ventas con valor agregado, ¿no? Hay ejemplos, lo que mencionaba Peter, Alianza de Pastizales es un ejemplo, es un proyecto de ganadería hecho a pasto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Tenemos la Alianza de Pantanal en el Pantanal brasileño, que también está en un concepto similar a esto, buscando mercados con valor agregado para la carne producida a pasto. Entonces, son características que estamos mirando para poder darle, como les decía, ese valor agregado a la carne beniana. Esta es una relación que creo que es importante mostrar. Los números 1, 2, 3 son las poblaciones bovinas. El mayor productor ahorita de animales del mundo, sin lugar a dudas, lo tenemos en la región y es lo que hace que Brasil nos ponga dentro como región, como la zona de mayor producción bovina del mundo. Está en segundo lugar la India, en tercero China, pero ellos con una población humana muy grande y una demanda que va a ser cada vez creciente en relación a la oferta que puede tener. Y una serie de países que se generan como oportunidades, con poblaciones muy grandes, miren, en Indonesia, cerca de 300 millones, Pakistán, Japón, Filipinas, mercados donde tenemos que ir tocando puertas. Para eso se requiere, lógicamente, como aspecto fundamental, un servicio sanitario que sea un embajador sólido para la búsqueda del mercado, y creo que se viene un escenario mejor de aquí para adelante para tener un SENASAC que sea realmente un articulador de nuevos mercados para la carne de Bolivia y por supuesto del Beni, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Se habla de India incluso como importador de carne, que eso sería un potencial muy grande. Europa, que pasó por un momento muy duro e incierto en este último tiempo, seguramente todos han visto, tuvo un caso de fiebre aftosa después de 40 años en Alemania, pasó a 3 países más. Esa zona, miren, es la zona de Europa, la roja. En enero aparecieron unos búfalos muertos con fiebre aftosa, pasó a Hungría, a Eslovaquia. No se sabe hasta ahora el origen de ese foco que hubo, pero le generó a la región, se estima, alrededor de unos $5.000 millones en pérdidas por retención de movimiento, por retención del comercio. Y creo yo, y lo que quisiera con el mapa mundial es darle un mensaje, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos. El continente americano realmente estamos en una situación insuperable, con Venezuela como un problema muy aislado todavía, pero que no representa un riesgo para el sur. Bolivia, si lo ven ustedes, estamos en el máximo estatus respecto a fiebre aftosa, y estamos trabajando en el ámbito regional para preservar este estatus. No hay dudas de que el riesgo que tenemos
siempre va a estar. El riesgo de que retorne la enfermedad y que nos genere pérdida de mercado es un riesgo real, como le ha pasado a Europa. África, lo ven, no tiene estatus prácticamente. Creo que va a ser muy complicado controlar siquiera la enfermedad en esa región por la gran cantidad de animales salvajes que hay, grandes manadas de búfalos, de antílopes, animales que son susceptibles. Entonces, lo que estamos trabajando como región con los países del Cono Sur, de la comunidad andina, es evitar la posibilidad de una reintroducción de virus exóticos a la región de otras zonas del país, del mundo, perdón, como África y Asia. Creo que ese es un trabajo que tenemos que mantenerlo, que tenemos que sostenerlo y que eso ha sido una determinación del último congreso en Fegabeni, para la cual estamos trabajando con todos los países, ¿no? Bueno, hay muchas otros temas que solo los sanitarios que tienen que verse para pensar en exportar. Lógicamente, lo decía Peter, hablar de carne sostenible en un escenario de 20 años atrás, cuando teníamos aftosa clínica, cuando no teníamos estatus de vaca loca, era creo imposible hablar, pero son pasos graduales que se vienen dando y que tenemos que tocar ahora. Pero el mundo te va poniendo nuevas exigencias, ¿no? De aquí para adelante ya, por ejemplo, China está pidiéndole a Brasil un programa de trazabilidad individual para comprarle su ganado. Taiwán le está pidiendo lo mismo a Paraguay. Tenemos que ir en un proceso de trazabilidad individual de todos nuestros animales. Eso no hay vuelta atrás, el mercado lo va a exigir. Buenas prácticas ganaderas son conceptos que lo habló Jorge y que definitivamente el mercado lo va a exigir y que tenemos que ir mejorando todos los aspectos que involucran buenas prácticas ganaderas. Sanidad, más allá de los programas que son de erradicación y que estamos en una muy buena situación, tenemos que trabajar enfermedades que generan pérdidas, sobre todo reproductivas, creo yo. Todo lo que son reproductivas, hay que hacer un trabajo que todavía no se ha hecho muy fuerte, y bueno, desde la comisión técnica estamos motivando a que eso se avance, perdón. Bienestar animal, ese es un concepto que va a calar muy fuerte. Los europeos quieren un animal que no se lo guasquee, que no se lo corretee, que llegue en la mayor tranquilidad, y que para eso hay mecanismos para garantizar de que se han cumplido esos procesos de bienestar animal. Tema medio ambiente, sin lugar a dudas, es un tema que se está trabajando en la Alianza Ecoganadera, es parte fundamental. Inocuidad de los alimentos, si bien es una competencia de los mataderos, ayer tuvimos una charla muy buena de Frigor, problemas que hay actualmente y que se han encontrado en diferentes países de residuos de medicamentos y que lo ha detectado China y que puede generar retenciones de contenedores de carne. Es algo que los frigoríficos trabajan muy bien, pero que tenemos que desarrollar un trabajo en el ganadero, sobre todo en concienciar de que se tienen que respetar los tiempos de carencia en el uso de los productos en los animales, ¿no? Este es un programa que está en ejecución, que pocos lo conocen, el programa de resistencia de los antimicrobianos, y es algo que hay que fortalecer y trabajar mucho más. Como ven, hay mucho que hacer. Les decía al principio lo de trazabilidad. El mercado mundial va a demandar saber que el bife que se come, de dónde viene, de qué animal es, qué número era ese animal, de qué propiedad proviene. Y bueno, y si queremos vender, sin lugar a duda que tenemos que cumplir estas condiciones que nos imponen los mercados. Predios habilitados para exportación es algo que en el Beni creo que somos dos, la Bajura de Espíritu y creo que una propiedad de don Tunín Saavedra. Hemos estado en San Borja, que es donde creemos de que va a haber un mayor desarrollo de este tema. Es una condición de China para exportar. Tienen que venir de predios habilitados para exportación
y nuestra obligación es promover de que estos predios se amplíen en el Beni. Bueno, este es un ejemplo para lo último que quería mostrarle. Mire, esta es la exportación de un solo mes, del mes de enero de 2025 de Paraguay, que no vende a China. Creo que eso es importante mencionarlo. Ustedes saben, Paraguay al venderle a Taiwán no le puede vender a China, son temas políticos, pero pese a eso ha exportado en un mes 26.000 toneladas, mucho más de lo que exportamos nosotros en un año por los problemas de restricciones, ¿no? Realmente hay un potencial muy grande para la carne, mejorando todos los aspectos que conllevan la producción. Creo que hay algo muy importante para adelante, para crecer en el Beni en particular. Lógicamente trabajando también con las autoridades en ver programas de minimizar impactos climáticos en el sector ganadero. Un SENASAC fuerte, le decía, es fundamental. Hay señales positivas en ese escenario, ojalá que así sean, de que se dé realmente un SENASAC institucionalizado, donde se haga carrera administrativa de los funcionarios, y eso va a redundar en beneficios para el sector productivo. Demandar al Estado, había una institución que muchos hemos escuchado el nombre de INIAF, pero que no funcionó en mi concepto como lo que debería ser un Embrapa de Brasil, un INTA de la Argentina. Creo que son entidades que el sector tiene que demandar de que sean eficientes, porque es lo que garantiza realmente inversiones direccionadas y con certeza, ¿no? Créditos de fomento reales y alianzas público-privadas. El concepto de alianzas público-privadas es un concepto que se maneja a nivel mundial. Yo, que conozco más lo sanitario, es un concepto que la OMSA, que es el órgano rector de sanidad en el mundo, lo aplica muy bien, y creo que podemos avanzar mucho, particularmente en el tema de frigorífico acá. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a nuestros panelistas por la exposición brindada. Seguidamente, damos paso al debate y complementación. Cedemos el micrófono a nuestros moderadores para comenzar. Bien, buen día. Estamos ahora en la segunda jornada. Realmente motivador. No podemos decir otras cosas. Estamos en el mes aniversario del Beni, e inclusive parte de nuestro himno, ¿no?, que dice tierra feliz de promisión. Tenemos un mundo de oportunidades, se ve. Las exposiciones de los profesionales que están aquí son muy claras, y lo que me gustaría en general para todos es poder ahondar en algunas recomendaciones de lo que debemos hacer. ¿Por qué? Resulta que uno va por la calle ahora y como nos reconocen como ganaderos, y lo primero es ¿por qué está tan cara la carne, no? Ya no podemos comer no sé qué, y seguramente algunas personas pueden tener esa opinión. Por muchos factores, ellos nos van a explicar, pero tengan la seguridad de que el precio que percibe el productor boliviano es el más bajo de la región, si lo comparamos con los vecinos. Pero para ser prácticos, este problema de que la gente tiene en el colectivo de que está muy cara la carne nos ha llevado a algunos problemas también con los gobiernos, el gobierno pasado, esperemos que con el gobierno actual no, a la restricción de las exportaciones. Entonces hay un mundo de oportunidades, pero de repente nos imponían cupos, estuvimos más de 3 meses sin exportar. Entonces todo este escenario que vemos se complica. De tal manera de que al final en economía, ¿qué es
lo que sucede. Oferta, demanda, determina el precio. ¿Qué debiéramos hacer? Como ustedes lo están recomendando, principalmente aumentar pues la oferta para que haya bastante producto y se tenga sin duda alguna un precio razonable, aceptable. En todo caso, me gustaría, reitero, de parte de ustedes, por favor, profesionales, que nos puedan comentar, dar algunas sugerencias sobre las acciones primero de tipo productivo, porque esto es con los productores a seguir trabajando y es con el gobierno. Hoy tenemos un nuevo gobierno, ayer habían aquí algunas autoridades y seguramente se tendrán más reuniones para que se entienda. El otro tema importante es el tema medioambiental. Y ahí está jugando un papel importante la Alianza Ecoganadera para desmitificar la problemática de estos quemadores y no sé qué todo aquello. Básicamente va en ese sentido mi participación para que pudieran ahondar en lo que les estuviera pidiendo. Gracias. Bien, muchas gracias. La carne es un alimento de ultra alta densidad, ¿no? Con la mejor proteína, la concentración de proteína que tiene, lo puede formar solamente un bovino. Cuando uno compara cuántos kilos de pollo, cuántos kilos de otras proteínas tenemos que consumir para tener el nivel de proteína que tiene la carne. Y esto lo digo porque hasta ahora la carne era de los churrasquitos de todos los sábados, todos los domingos, y cuando venía un europeo a mirar acá cómo poníamos la parrilla, ¿no? O un asiático, mira cómo dice, son ricos, esta gente es riquísima aquí en Bolivia porque, ¿no? Se come los churrascos grandes. Es un lujo comer en otros lados carne, cuesta producirla. Tenemos una gran oportunidad de mejorar muchísimo nuestros índices. En el Beni, solo mejorando el índice de parición y de destete de terneros, se puede hacer mucho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos acá en el Beni y siempre recomendamos hacer análisis de enfermedades reproductivas a las propiedades. Y cuando uno empieza a ahondar un poquito en las enfermedades reproductivas, tenemos en el Beni, tenemos en Santa Cruz, y no nos damos cuenta de las pérdidas económicas que estas enfermedades nos causan, ¿no? Antes de irse a la FIP, por ejemplo, que es algo bien avanzado, tenemos que trabajar en cómo prevenir vacunando, en cómo, si son enfermedades que no tienen cura, como la brucelosis, como la neospora, como la leucosis, tenemos que tener una estrategia para ir eliminando o poniendo en un lugar sucio esas vacas, teniendo nuestras vacas limpias en un lugar limpio, porque solamente con hacer eso y solamente con vacunar, el porcentaje de destete va a aumentar y se lo garantizo más de un 20%. Más de un 20%, tranquilamente, solamente con esos dos tips. Y un 20% en ternero es una cantidad inmensa, ¿no? Que luego se va a convertir en carne probablemente para exportación. Bueno, sobre lo que decía el licenciado Arteaga, mi comentario, definitivamente el precio de la carne ha subido. Bueno, yo creo que es parte también de todo lo que ha subido, del fenómeno económico que se ha dado en el país. No tengo yo los datos aquí ahorita, cómo está el precio en los países vecinos, pero yo creo que uno de los fenómenos más importantes de la subida de precio, obviamente, es la falta de, en teoría debería ser la falta de oferta, pero si uno revisa en los frigoríficos en Santa Cruz, la matanza ha bajado. Ese dato lo tenemos nosotros, estábamos conversando justamente ayer. Yo creo que un fenómeno que ha llevado a esto es un poco la salida de ganado a los países vecinos, donde la carne está más barata que en Bolivia, ¿no? Por el tema del tipo de cambio especialmente. Entonces no sé qué, sí, o sea, está más caro allá que acá, entonces vale la pena recibir dólares frescos. Entonces hay que ver qué va a pasar en estos días, si se va a mantener ese precio. Para los ganaderos es un precio bueno, pero esos son temas que veremos qué pasa en este tiempo. Eso era, no sé cuál era la otra pregunta. Bueno, yo considero de que como que
nos metieron el mito de que porque el Beni es ganadero no podía subir la carne nunca, ¿no? O sea, subía el tomate, subía el arroz, se triplicaba el precio, pero le queríamos subir un boliviano a la carne y todo el mundo grita porque el Beni es ganadero. Creo que hubo un estancamiento muy grande del precio y lo decía Jorge, o sea, realmente la carne es un producto que en todo el mundo es caro y el dato que mostró Carmelo es real, o sea, la carne más barata de la región, del continente, es la carne boliviana. Yo estuve en Lima hace poco, hay cortes de 40, vi un corte americano de $52 y si están en los anaqueles de los supermercados es porque se venden, ¿no? Porque hay un mercado que lo adquiere. Entonces, creo que es algo que definitivamente está llegando a igualar lo que tiene que ser. Lo que decía Peter igual, yo soy un convencido de que el gobierno que pasó promovió mucho contrabando, o sea, se hizo, no es, decían los ganaderos están vendiendo a Perú, ya veo un veniano en el altiplano vendiendo ganado, digamos, a Perú, era otra cadena, iba mucho ganado para los mercados de La Paz, pero no se carneaban en La Paz, ¿no? Se iban para otro lado, eso lo sabemos y creo yo de que la función del Estado es regular eso y mejorar, ¿no? Yacuiba, por ejemplo, hubieron unos datos ahí de que quintuplicó su faena un matadero local, ¿no? Y eso ¿por qué es? No es porque el pueblo de Yacuiba demande más carne, es porque hay un mercado al otro lado que viene y paga porque es una carne barata para ellos, ¿no? Entonces, considero a la pregunta de que son estos factores. Yo recuerdo hace muchos años en una reunión que vino de la región varias personas, un viceministro de Paraguay, cuando empezaron el tema de las restricciones de exportación, en ese momento era la señora Chacollo, ministra, el viceministro de Paraguay, le decía, ministra, no cierre los mercados, eso no promueve, eso más bien promueve pérdida. Paraguay en un año que hemos triplicado los mercados de exportación, hemos aumentado nuestra población bovina en casi 1 millón de cabezas. Entonces, como una señal para demostrarle de que la exportación más bien promueve el crecimiento, hace de que el ganadero sea más productivo, o sea, que haga inversiones, pero si no hay eso, realmente la gente se queda y nos quedamos en los índices que manejamos de nacimiento, de destete de hace 20 años y que no hemos mejorado prácticamente nada en el Beni, ¿no? Considero de que son más bien la exportación es un estímulo para que la producción mejore. Gracias. Bien. Extremadamente claro y muy ilustrativo todo lo que ustedes han hablado en los 3 campos básicamente que hacen al nuevo concepto del desarrollo y al principio del evento, generación de riqueza. Y esa es la gran preocupación. Y yo quiero preguntarles algo porque lo que han dicho me es muy claro en todos los conceptos además. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que el tema de que no podemos exportar desde el Beni es un tema de que no tenemos un cupo asignado, no tenemos la capacidad productiva del hato para eso, o es un tema de que realmente no tenemos un matadero para hacerlo, o son las 3 cosas juntas? Entiendo que los organismos internacionales nos han habilitado para exportar considerando compartimento, ¿no? Y un compartimento necesita tener habilitada para exportación cumpliendo ciertos requisitos de buenas prácticas ganaderas. Mencionaba Carlos que acá en el Beni solamente hay 2. En la medida que hayan mucho más propiedades que se certifiquen para poder exportar y se habiliten para exportar, seguramente esa oferta. Recuerden que hablábamos de 3 condiciones de las exportaciones, ¿no? En el comercio exterior es cantidad, calidad
y continuidad. Entonces, en la medida que el Beni logre la cantidad de propiedades que tengan esa oferta exportable con la calidad necesaria y en los tiempos, digamos, todo el año, todos los meses se puede enviar carga, es una opción para trabajarla. La otra opción es juntar volúmenes, ¿no?, exportables con los frigoríficos que ya están habilitados. Entonces, esa estrategia hay que desarrollarla, pero pienso que por ahí viene un poco la restricción. Capacidad exportadora en cantidad de animales, en calidad de animales, el Beni lo tiene. Hay que trabajar en esos factores un poquito más avanzados, ¿no?, para construir esas ventajas competitivas. Me queda la duda en lo siguiente, que lo hablaron los tres y Peter también. El tema de que solo tenemos 2 unidades de tierra o propiedades certificadas para la exportación o para estar habilitadas para... ¿Eso es para el mercado chino o es un requisito para cualquier mercado del medio? Lo que nosotros habilitamos, que se llama Propiedad La Bajura en San Borja, fue con otro objetivo. Fue con un objetivo de llevar a Brasil reproductores. En realidad, para cumplir el principio, el requisito de exportación de carne en el Beni, solo está lo del doctor Tunín y de, creo que, ¿cómo se llama?, de Hosen. Solo hay 2 propiedades. Pero es un tema de promover, ¿no?, de ver, o sea, que para adelante esto vaya. Es un requisito de China, no se puede faenar si no es una propiedad habilitada para exportación, pero eso creo que es un proceso que se va a dar más adelante, ¿no? El tema de frigoríficos que preguntaba Robert, bueno, no tenemos. Los frigoríficos habilitados para exportación son 3, 4 ahorita. Nos enteramos de que hay uno recientemente habilitado en Cochabamba. Lo que no tiene es vaca, digamos, pero ya está habilitado. Y bueno, son las reglas del juego. Si no tenés un matadero, un frigorífico habilitado para exportar, no te van a comprar de otro frigorífico. Son procesos que hay que dar, ¿no? Hay que cumplirlo. Esas son las reglas del juego que te impone el que te compra. Complementando la respuesta, y gracias por la pregunta, yo creo que lo que pasa en el Beni es que todavía no tenemos la cadena de la producción de carne, llamémosle de commodity, porque a donde exportamos es a China. En el Beni no estamos logrando producir un animal terminado bueno, o sea, no hay un confinamiento. ¿Y por qué no hay un confinamiento? Bueno, hay un confinamiento en Reyes, pero alrededor del confinamiento no hay agricultura, entonces no es viable, no hemos terminado el ciclo. El día que haya agricultura se va a complementar con la ganadería y ahí vamos a poder exportar, porque lo que decía Carlos es cierto, tampoco no hay ni un frigorífico certificado. Obviamente para poder exportar hay que tener un frigorífico certificado. En Bolivia hoy en día hay 4 o 5, no sé con lo que nos dijeron ayer. Y en el Beni no hay ninguno y no hay un confinamiento que sea viable porque la materia prima del confinamiento no se produce en el Beni. Esa es un poco mi respuesta a la pregunta, ¿no? Algo más, Peter, sobre el punto. En esa lógica, el proyecto o la visión suya de ganadería sostenible, que me parece fantástico el concepto, bajo ese concepto de ganadería sostenible, pasto natural, podemos exportar a cualquier mercado así, en esas condiciones, del campo al frigorífico, en esas condiciones, ganadería, sin meterlo a un ciclo de intensividad alimentaria extra. ¿Podés hacerlo o necesariamente tiene que volver a pasar al confinamiento para que puedas tener? Ahí no, va la... Justamente lo que le llaman el grass beef es animales alimentados 100% a pasto. En ese momento, digamos que se llega a tener esa certificación, tener un frigorífico certificado, porque la cadena ahí viene también la trazabilidad y todo, porque esos mercados especializados de alto valor son también muy complicados en todos sus requisitos, ¿no? Pero sí se va a poder. Obviamente una realidad para el Beni, como yo la veo, el Beni no va a exportar el 100% de producción en carne diferenciada. Vamos a hacer un grupo de gente de unas zonas específicas.
El Beni tiene que lograr también producir carne commodity, tener confinamientos y tener la cadena normal de abastecer los mercados que pagan carne por volumen, como mostraban China, todos esos, que lo que necesitan es alimentarse. Obviamente lo que decía Jorge es muy cierto, un mercado con mayor poder adquisitivo de por ahí va a tener también una demanda de mayor carne, va a pagar más plata por una carne a pasto, pero en el modelo beniano yo creo que el desarrollo del Beni viene obviamente por la agricultura, por poder terminar el animal de la forma adecuada y tener también un producto de precio diferenciado. Son los tres factores para poder lograr salir de aquí, ¿no? Finalmente, y con esto termino para Jorge, el sistema de transferencia de embriones, el sistema FIP que le llaman, ¿no es cierto? ¿Es más eficiente? ¿Se adaptaría mejor en el Beni o podríamos desarrollarnos más convencionalmente el sistema de inseminación para ir aumentando nuestros volúmenes internos de producción? Sí, yo creo que todos los medios de reproducción son válidos. Más depende, yo diría, no hablaría del Beni, hablaría de la propiedad en el Beni y del productor en el Beni. Porque para hacer FIP hay que tener un poquito más de cuidados, ¿no?, en la preparación tanto de la donadora como de la receptora. Por ejemplo, una vaca que está perdiendo peso no va a preñar con embriones. Tiene que estar en balance energético positivo, tiene que estar ganando peso, y para eso tenemos que cuidar que ese animal esté con un buen pasto, con agua limpia cerca, con todas sus vacunas reproductivas. Entonces más depende de la decisión del productor de decir, quiero hacer ese trabajo para poder tener animales de alta genética mediante transferencia de embriones. Para complementar un poco esto, yo soy un convencido y ahí creo que es importantísimo tener muy claro que la FIP, la inseminación, son métodos reproductivos. El hacer FIP no es sinónimo de mejoramiento genético, porque depende el ovocito de qué vaca viene y el semen de qué toro viene, ¿no? Entonces, a veces se tiene ese concepto que porque es FIP es mejor. No, señores, no necesariamente. Yo creo que en el Beni la técnica que se debería diseminar, que se ha diseminado ya mucho en el Brasil y todo, es la inseminación artificial. Por lo sencillo que es hoy en día y por el impacto que tiene un toro mejorador, pero hay que tener mucho cuidado en escoger ese toro mejorador o esa vaca donante. Fíjense en los datos, porque a veces, y aunque hay gente que no le gusta que diga esto, la gran campeona o el gran campeón no necesariamente es el animal mejorador genético mejor del grupo que hay. Eso es una realidad. Vayan a las centrales de congelación de Brasil, hoy en día la mayoría son animales que vienen de programas con datos. Y la inseminación puede ser un tema que le ayudaría muchísimo al Beni. Todavía es muy pequeña la incidencia de inseminación. Sí, es correcto, ahí me gustaría complementar un poquito. Cuando hacemos FIP es para dar un salto cualitativo importante, y ahí necesitamos mucho dato. Entonces, mucha información con los programas de mejoramiento genético. No es lo mismo un animal que compite en pista, que es un animal de fenotipo muy hermoso, que un animal con datos de un programa de mejoramiento genético que es productivo, que va a dar terneros pesados, que va a dar terneras con habilidad materna. Entonces, cuando tenemos toda esa información, tenemos que seleccionar lo mejor de nuestro hato para multiplicarlo. Ahí sí podemos reproducir ya más donantes o más reproductores a los que les podamos sacar semen para hacerlo más masivo con la inseminación artificial. Entonces, la FIP nos sirve para multiplicar lo mejor de lo mejor, y la inseminación nos sirve para abarcar un número mucho más grande de potenciales ganaderías, ¿no? Sí, hay preguntas del público también. Entonces, y la voy a leer tal cual. Dice la primera, y es para todos. Santa Cruz vendió hace unos meses un ejemplar genético en $1.5 millones. Entiendo el proceso y todo lo que interviene en eso. ¿Cuándo el Beni llegará a esa genética
Y de una vez la segunda pregunta. Entiendo que la carne veniana va a comenzar a exportar bajo las exigencias legales. ¿Cuáles serían las estrategias para garantizar el consumo interno? Por favor. Bien, respondo a la primera, la vaca del $1,5 millones. Corrijo, no fue en Santa Cruz que se obtuvo ese precio. Esa vaca se llama Deli Fib del Trébol. La cabaña del Trébol la produjo, la vendió en un remate en Santa Cruz en $350,000, si no me equivoco, y las cabañas compradoras la llevaron a Brasil y en el Brasil obtuvo ese récord de $1,5 millones. Entonces, ahí sí, por ejemplo, en ese tipo de ejemplares que son excepcionales y tienen un altísimo valor, la FIP encaja perfectamente. Le cedo la segunda pregunta a mi compañero de panel. La otra decían, Carmelo, entendí, importación. Sí, vuelvo a leerla. La preocupación es de que cómo se va a abastecer el consumo interno, ¿ya? Si es que ya estamos empezando a exportar. ¿Cómo garantizamos el consumo interno si es que ya se está haciendo exportación? Bueno, yo creo que, bueno, definitivamente, como siempre digo, yo, todos saben, me he criado en La Paz y todo. Hoy en día vivo en Santa Cruz y hace 35 años trabajo en el Beni. La ciudad donde se come la mejor carne de Bolivia se llama La Paz, porque en el Beni se come puro vaca y vaca de descarte. Y en Santa Cruz también gran parte es vaca, ¿no? Ahora, obviamente el Beni se está convirtiendo en un departamento productor de torillos y el precio hoy en día que ha subido harto, mucho ganadero está vendiendo su vaca porque incluso se están confinando vacas. Yo creo que el tema más importante es que hay que subir la producción del Beni. O sea, estamos estancados, yo tengo una impresión, no tengo las cifras, creo que sería un buen dato, creo que va a haber un censo ganadero, ojalá que se lo haga bien hecho, pero desde Fegabeni se debería hacer una estimación. Yo estimo que el hato ganadero desde el 2014, que tuvo un golpe fuertísimo en el Beni, no ha vuelto a recuperar la cantidad de ganado que teníamos el 2014. Hay muchas propiedades que uno ve cómo se han mermado y estos momentos de auge de precio, aquí está mi amigo Zacarías, nos puede contar que en Brasil se da lo mismo. El ganadero cuando ve que le van a pagar buena plata por su vaca, la vende su vaca. Y a veces mira para atrás y se da cuenta que ya no había tenido ganado y quedó pobre. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un tema, y un tema para dejar en la agenda es un poco también un programa de repoblamiento ganadero en el Beni. Yo creo que el Beni se está quedando no está creciendo en población. No tengo las cifras ni las evidencias, de por ahí estoy totalmente equivocado, es una impresión que tengo. Y creo que por eso, obviamente, hoy en día el mercado está teniendo una demanda que no la termino de entender, que se lleva el ganado. Tenemos buen precio los ganaderos, no nos podemos quejar. Y obviamente los que sufren son los pueblos, ¿no? En los pueblos dicen, te tiene que vender por lo menos 5 vacas antes de que mande a La Paz, en San Borja. Está bien, es lógico, porque la gente también tiene derecho a comer carne en los pueblos del Beni, ¿no? Yo creo que todo viene por mejorar y aumentar la producción. Buenos días para todos, para los panelistas. El licenciado Carlos habló sobre el frigorífico que hay, sobre un frigorífico. Ayer creo que le hice, después de la ponencia que hizo el doctor, el ingeniero Petelier, le hacía algunas preguntas y quisiera, me estudié un poco más y quisiera hacerle una nueva pregunta y una nueva inquietud. El frigorífico que tenemos en Rurrenabaque, o en esa zona de allá, es de alta tecnología de punta y con capacidad para mucha producción, creo que 1000 cabezas día, ¿no? Ese frigorífico tiene algunos inconvenientes, como lo es el confinamiento, está un poco a una distancia considerable, pero superando eso, yo quería preguntarle
y decirle, si en su experiencia del señor Chávez hubiera visto una alianza público-privada en Paraguay, en Brasil, para desarrollar este frigorífico que tenemos, porque creo que hasta el momento no ha dado resultado, y sí es que cómo pudiéramos manejarlo, esta alianza pública-privada. Yo tengo una sugerencia, y si entre todos los panelistas aquí pudieran ver esa posibilidad de explicarnos si hay también esa experiencia en otros países. El capitalista, el inversor, va a invertir con el Estado, y me imagino con seguridad que el que tiene el know-how, el que sabe de manejo de un frigorífico, va a ser el privado. Por lo tanto, él tendría que manejar la gerencia, las mayores acciones. Y el gobierno sería un fiscalizador, un tipo de control, ¿no? Para, además, con su experiencia gubernamental, también aportar. También tenemos en realidad que cumplir con esta Constitución que se llama, la Constitución dice, es un Estado social democrático de derecho. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos tenemos derechos, ¿no? Así el inversionista tiene el derecho a ganar, al capitalismo, a la ganancia, y también así el Estado tiene la obligatoriedad de dar fuente de trabajo a las personas que están cerca del lugar, capacitarla, institucionalizarla para que no haya eso del cambio de gobierno y vengan y cambien, ¿no? O sea, que no sean por contrato, que estén bajo la Ley General del Trabajo, darle seguridad jurídica laboral y también darle seguridad jurídica al inversionista. ¿Qué experiencia pudieran haber visto o qué ideas tienen sus sectores, sus empresas o sus asociaciones para ver esa posibilidad de la alianza pública-privada del frigorífico que hay en el Beni, que recientemente ha sido construido? Gracias. Bueno, yo le responderé primero. Yo no conozco de verdad, creo que es por lo menos en la región el único emprendimiento de esa magnitud en un frigorífico donde el Estado se pone a hacer ese tipo de obras, ¿no? Vas a Brasil, Argentina, Paraguay, todos son emprendimientos privados, son totalmente privados, ¿no? Lógicamente el Estado está para regular, los servicios oficiales para regular los aspectos de inocuidad, pero bueno, el tema es que ya lo hizo, ¿no? Es plata de todos nosotros, como usted lo dijo, doctor, o sea, es algo que es de los bolivianos, y creo que lo que no podemos permitirnos es que desde aquí a 3 años lo veamos toda esa infraestructura con árboles crecidos adentro, porque no se hizo nada. Entonces, se tiene que desarrollar seguramente una ley de alianza público-privada para ver un sistema de administración privado de una empresa que realmente conozca en lo que es administración y desarrollo de ese tipo de empresa, no valga la redundancia. O sea, frigoríficos que vengan de otro país, en Brasil hay mucha especialidad, en Argentina, los chinos tienen, pero que venga una empresa que realmente lo haga producir. O sea, en mi concepto es una industria totalmente sobredimensionada, es de primera, de verdad. O sea, conocemos un poquito de Matadero y nos atendieron muy bien una vez que fuimos a ver, nos hicieron una visita explicada, un recorrido, tienen equipamiento de primera, muchas cámaras, pero es absolutamente sobredimensionada. O sea, su capacidad está prevista para 1000 cabezas día. El SENASAC le aprobó inicialmente una autorización para 600, y la realidad es que creo que lo que más ha faenado son 15 para el mercado de Yucumo un día, y está matando 5 o 6. Pero bueno, tenemos que ver qué hacer de aquí para adelante, y como les decía, es un desafío
a futuro, ¿no? Que lo tiene que encarar el sector y hablar con el gobierno qué se va a hacer, porque eso está construido, o sea, es una obra de cemento que ya está ahí, que falta terminar todavía, es la información que tenemos. Hay todavía componentes de ese frigorífico que no se han terminado, no está 100% concluido, y lógicamente después viene otra fase, ¿no? Porque actualmente, ¿qué podría ese matadero proveer mercado nacional? No ha venido ninguna misión de afuera a hacer un proceso de habilitación porque no está terminado, y la norma del SENASAC establece de que tiene que funcionar proveyendo el mercado local primero 6 meses para recién poder acceder a una misión de habilitación de fuera. O sea, es un proyecto a futuro, ya está ahí, y tenemos como veniano, creo, la responsabilidad de que eso no se quede en un monumento al cemento lleno de árboles para más adelante, ¿no? Sí, hasta ahora el Estado o los gobiernos han demostrado ser mal administradores de las empresas privadas. Todo lo que requiere gestión intensiva, ¿no? Requiere de la milla extra, requiere del sacrificio adicional, de levantarse más temprano, de viajar lejos para buscar clientes, mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí yo he tenido de cerca experiencias en Paraguay y en Uruguay, he tenido la oportunidad de conocer cómo manejan las alianzas públicos-privadas, pero un Estado más facilitador, no Estado tranca, sino un Estado que va a ayudar a desarrollar mercados, que se sienta con el jefe de SENACSA para poder definir políticas sanitarias, políticas productivas, cómo facilitar, pero bajo las reglas del juego y todas las normas internacionales, cómo se puede hacer para avanzar rápido, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un Estado facilitador. También he visto en Uruguay, por ejemplo, cómo funcionan los frigoríficos. Trazabilidad individual total. Por eso es que Uruguay tiene los mejores precios. Después de Australia están peleando ahí el mejor precio del mundo en exportación de carne. Y es porque trabajan, pero trabajan muy bien y son empresas privadas. Ahora, Uruguay tiene el INAC, y el INAC ahí son público-privadas. Gestión de información, generación de información. El ganadero sabe cuando entra al frigorífico cuánto pesó su res viva, la mitad la carcasa, cuánto pesó cada corte, y en la web le va saliendo el dato del rendimiento de cada uno de los cortes que tuvo su animal hasta llegar al plato. Y eso lo hacen los privados, pero con apoyo del sector público. Creo que está todo dicho. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para este brillante equipo por estar.